Ok, entonces, le decía, las funciones pues van a ser estas reglas que asocian números de un conjunto con otro y estas funciones se van a poder operar entre ellas con ciertas operaciones. Las operaciones son las básicas que ya conocen, seguramente si no lo saben ya se lo estarán imaginando, que sería la más sencilla, la suma. Una muy parecida a la suma que es prácticamente la misma, pues la resta. Si se puede sumar y restar, entonces también se va a poder, muy probablemente, y en este caso sí, multiplicar y dividir. ¿Ok? Son las primeras que vamos a ver, las cuatro básicas, suma, resta, multiplicación, división. Y va a haber otras dos, y la última es la que les digo que es la que más se le suele complicar. Entonces la suma de funciones es la más sencilla de todas, bueno, junto con la resta, creo yo. Y prácticamente esto y esto, suma y resta, van a seguir las mismas reglas algebraicas que ya vimos en el curso de álgebra desde cero, o sea, con el cual se pueden operar expresiones algebraicas, porque las funciones, como son reglas que me dicen cómo tengo que operar esta variable x para encontrar un cierto número que le llamamos y, si yo quiero tomar estas expresiones algebraicas que van a ser, si yo quiero sumar o restar o cualquier operación, estas expresiones algebraicas, lo puedo hacer porque, sube un poquito, porque pues esas expresiones son expresiones algebraicas al final del día. ¿Ok? Entonces, pues para el caso de la suma, si yo quisiera, por ejemplo, sumar dos funciones y el resultado de la suma evaluarlo en x, eso va a ser simplemente la suma de las funciones. O sea, en lugar de f de x y g de x, lo que yo pondría serían las expresiones algebraicas de cada función y las sumaría siguiendo las reglas que ya vimos antes para simplificar polinomios o expresiones algebraicas. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. La resta va a ser prácticamente lo mismo. Yo quiero ahora restar dos funciones y el resultado de la resta de las funciones va a ser restar las funciones tal cual. Es decir, tomo una función y le resto la otra. Que acuérdense que este signo menos de resta lo que me va a indicar es que los signos de la función g de x, o sea, los signos de la expresión g de x, se los voy a cambiar. Esto es debido al signo menos. Es como en el caso en el que teníamos, por ejemplo, menos 2x más 3 menos 1x cuadrada. Cuando teníamos un signo menos antes de un paréntesis, el signo menos lo que hacía era cambiar el signo de los términos y nos quedaría, en este caso, por ejemplo, menos 2x menos 3 más x cuadrada. Eso mismo va a hacer este signo menos a la hora de estar restando funciones. ¿Ok? Si quieres, manda mensaje a la página Isaac y te digo qué programa uso. Ok, entonces eso es en la suma, la resta. Ahora, para la multiplicación, por suerte, digo por suerte porque mientras más sencillas sean las cosas, pues más fáciles son de aprender y de entender. El caso de la multiplicación va a ser prácticamente lo mismo. Yo tomo dos funciones, yo quiero multiplicarlas y el resultado evaluarlo. Y esto, el resultado de la multiplicación de funciones, va a ser únicamente multiplicar las dos funciones tal cual, una vez más, siguiendo las reglas algebraicas que ya vimos para sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y bueno, si esto ocurre para la multiplicación, para la división seguramente va a ser exactamente lo mismo. Si yo quiero conocer f entre g de x, esto pues sería igual a la función de x entre la función g de x. Es decir, hago la división de estos polinomios o de esas expresiones algebraicas. Y una vez más, lo pueden hacer de dos formas. Podrían ustedes simplemente dejarlo como una fracción, o sea, decir, en el numerador tengo la función f de x, en el denominador tengo la función g de x, y bueno, operar normal la x arriba y abajo por separado. O podrían utilizar las reglas algebraicas para tratar de simplificar el resultado de esta división. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que vean de qué hablo. Pero el chiste o aquí lo importante y lo útil o lo bueno de operar funciones
es que si se dan cuenta en todos los casos, tanto suma, resta, multiplicación, división, todo eso, si yo quiero encontrar esas funciones, simplemente tengo que hacer la operación que le corresponde. Sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividirlas, tal cual. O sea, no hay que hacer otros pasos o algo así más extraño, no. Únicamente hay que operarlas de acuerdo a el caso que estemos nosotros analizando, ¿vale? Entonces, esas son las primeras 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Y solamente hay que operarlas. Ahí tenemos algunos ejemplos. Y la otra, la penúltima, es, bueno, ya tenemos suma, resta, multiplicación, división. Y yo creo que lo primero que les puede venir a la mente es ahora las potencias, ¿no? Porque si se pueden hacer multiplicaciones, se pueden hacer potencias, porque las potencias no es más que decir simplemente haz esto, haz esta multiplicación muchas veces seguidas, ¿ok? Entonces, en el caso que nosotros quisiéramos encontrar, pues decir la potencia n de la función de x, lo único que tendríamos que hacer es tomar la función de x y toda la expresión algebraica elevarla a esa potencia n. ¿Ok? La función f de x elevarla a una potencia n, en este caso. Si por ejemplo fuera la potencia 5, dijéramos que vamos a ver la potencia 5 de la función f de x, pues sería, tomo la función f de x y eso lo elevo a la quinta potencia. Que una vez más simplemente hay que seguir las leyes y las reglas de los exponentes y de todo eso que ya vimos en el curso de álgebra. ¿Ok? ¿Qué onda, Liberatot y Juan Gercoy? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Enrique, ¿qué onda, Enrique? ¿Cómo estás, mano? Pásale. Enrique acaba de descubrir el canal. Bienvenido, mano. ¿De dónde vienes? ¿A dónde lo encontraste? Muy bien, átomos. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Suma, resta, multiplicación, división y potencia. Lo bueno de esas 5 es que solamente es hacer la operación tal cual, con la expresión algebraica de la función. ¿Hasta aquí queda alguna pregunta? Hoy hacemos unos ejemplos y veremos la última, que es la de composición. Ok, entonces esas son las primeras 4. Suma, resta, multiplicación, división. La raíz cuadrada de una función se puede hacer. Sí, Ale, pero la dejamos, o sea, nosotros la manejamos dentro de las potencias porque, por ejemplo, si yo dijera que quiero encontrar, si yo dijera que quiero encontrar la raíz cuadrada de la función f de x, esto es lo mismo que si yo quisiera encontrar la función f de x a la 1 medio. O sea, las raíces cuadradas, acuérdense que se pueden escribir como potencias. Entonces, esto de las potencias aplica también para raíces. Porque las raíces cuadradas, la única diferencia con las potencias es que son exponentes que son fracciones, básicamente. La manejan como la un medio, ¿no? Sí, exactamente. La manejan como potencia un medio, si fuera raíz cuadrada o cualquier raíz que fuera, y es lo mismo. Exactly, exactly, exactly. Pues aprovechale, Kevin. Aprovechale, bro. Muy bien. Y ahora sí, átomos, la poderosa, la complicada, la que se le suele complicar bastante. La última operación. La última operación entre funciones. La famosísima composición de funciones. ¿Ok? Sí, Kevin, dale. La famosísimísima composición de funciones. La composición de funciones la diferencia con las otras
es que la composición va a ser como una combinación de todos los casos anteriores. Porque vamos a tener que hacer igual operaciones algebraicas, pero no va a ser siempre la misma, va a depender de las funciones que estén en juego. ¿Ok? No te preocupes, Hunter, pásale por favor. Adelante, adelante, mano, no pasa nada. Y bueno, la composición al ser una operación, pues por ejemplo, en el caso de la suma usábamos el signo más, signo menos para la resta, multiplicación o el punto para la multiplicación, perdón, para la división me faltó. Ok, entonces, la composición de funciones lo que va a hacer es asociar las dos funciones de la siguiente manera. Tenemos dos funciones, f de x y g de x. ¿Ok? ¿Qué onda, Brian? Pásale, no pasa nada, no pasan adelante. Cada función lo que va a hacer es tomar elementos de un conjunto y mandarlos a otro conjunto. Tomo elementos de un conjunto y las mando a otro conjunto. ¿Ok? La composición de funciones lo que va a hacer, representado de forma pues gráfica, aquí como lo tenemos en esta parte, va a ser simplemente o básicamente combinar, combinar el rango de una función, voy a agarrar otro color mejor, el rango de una función ya tenemos asuntos de minigamer, pero ya. Vamos a continuar con eso entonces. Le decía que la composición de funciones lo que va a hacer es combinar el rango de una función y el dominio de la otra. O sea, la función, cada función por sí sola, tomaría elementos de un conjunto y los mandaría a otro, por sí solas. La composición de funciones lo que va a hacer, que se representa por este simbolito de aquí. El símbolo es así más bien, el círculo hueco. E de x, composición f de x. Lo que significa este símbolo es una composición de funciones. ¿Y qué significa o qué hace esta composición de funciones? Lo que tú vas a tener que hacer es evaluar la función g, pero ya no en x por sí sola, sino en f de x, es decir, esto es igual a g, pero g evaluado en f de x. ¿Ok? Es decir, la g, el dominio de g va a ser el rango de f. Es decir, para este caso, la primero va a actuar la función f de x, tomando elementos x de un conjunto y los va a mandar a otro conjunto, que sería este de acá. Y luego la composición consiste en tomar los elementos de este conjunto y mandarlos a un conjunto g de x.
o g de f de x en este caso. ¿Sí? Es decir, primero opera la función f y después la función g. Vamos a hacer otro diagrama para que quede más claro. Vamos a suponer que tenemos aquí un conjunto. Un conjunto y aquí están todas las x. Y yo tengo dos funciones. Tengo f de x y tengo g de x. ¿Ok? Si yo utilizo f de x, lo que va a hacer f de x es tomar los elementos de este conjunto y mandarlos a otro conjunto f de x, que va a ser el rango. La función g de x por sí solita lo que va a hacer es tomar elementos de este conjunto también y los va a mandar a un conjunto distinto g de x, que va a ser el rango de esa función. La composición de funciones, que en este caso se puede escribir de dos formas, o sea, en el caso anterior nosotros teníamos f más g, que era lo mismo que g más f, ¿no? Estos dos eran iguales. Teníamos f menos g y g menos f que eran distintos, o sea, no era lo mismo hacer una operación que la otra. En el caso de la multiplicación también eran iguales. Y en el caso de la división también eran diferentes, ¿no? O sea, hay operaciones que no importa cuál actúe primero y cuál actúe después, van a dar lo mismo, pero hay otras operaciones que depende de cuál actúe primero es el resultado que se va a obtener. Y esto pasa para la composición. Podemos componer las funciones de dos formas. Podemos componer f composición g o g composición f. No, José, no lo conozco. ¿Qué onda, Lobito? ¿Cómo estás? En este caso tendríamos f evaluada en g de x. Y en este caso tendríamos g evaluada en f de x. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La composición de f con g me dice, primero, voy a agarrar otro color, amarillo. Me dice, esta de acá. Primero vas a dejar que g actúe sobre x para obtener g de x. Entonces, la composición va a ser dx va a mandar a g de x, o sea, lo mismo que la función g de x solita, pero la composición me dice, una vez que tú ya encontraste g de x, vas a aplicar la función f, pero sobre ese conjunto g de x. Fíjense que la función f por sí solita tomaba elementos de este conjunto rojo y los mandaba al azul de acá, pero la composición lo que va a hacer ahora es tomar elementos de este conjunto que ya se generó por g de x y lo va a mandar a un conjunto nuevo que va a ser f, pero evaluado en g de x. ¿Ok? Y ahora para el caso contrario, g composición con f va a ser lo mismo. En este caso, primero vamos a dejar que actúe la f, es decir, primero la f va a tomar elementos del conjunto rojo y los va a mandar al conjunto f de x. Y después va a actuar g, pero sobre este nuevo conjunto, generando así un nuevo conjunto al que se le llama g de f de x. Entonces fíjense que depende de la composición, cuál vaya primero, cuál vaya después, se puede obtener o un conjunto u otro, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, ¿por qué le suele causar tanta confusión esto de la composición de funciones? Porque si ustedes tienen la composición de f con g, uno lo que primero le vendría a la mente es decir, bueno, f compuesto con g, pues quiere decir que primero actúa f y después actúa g, ¿no? Porque primero está f y luego está g. Pareciera ser lo más obvio. Pero, pero realmente a la hora de hacerlo no es así, es lo contrario. Ay, ay, ay.
Gracias por avisarme, perdón. Les decía que... Gracias por avisarme. ¿Qué onda, Rick? ¿Cómo estás? Les decía que la confusión sale o la razón por la que se les complica a veces esto de la composición de funciones es porque a pesar de que se escribe f compuesto con g, primero actúa la segunda y después actúa la primera. O sea, f compuesto con g, esta va primero y después va esta. O sea, va al revés. Primero es la segunda y luego la primera. Entonces, por esa razón es que este tema de composición de funciones se le suele complicar más. Porque uno se iría con la finta de que primero va esta y luego va esta, pero no es así. Entonces, pues si lo tienen que utilizar alguna vez, tengan mucho cuidado con eso, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a hacer algunos ejemplos de esta parte para que quede más claro cómo se operan las funciones. El VAP. Explicando y haciendo tarea. ¿Y de qué es su tarea? Cuéntanos. Vamos a hacer unos ejemplos. A ver, por ejemplo, vamos a hacer este primero. Vamos a suponer que f de x es igual a x más 1 y que g de x, la función g de x, es igual a x cuadrada más 2x menos 3. ¿Sí? Le tengo que confesar que no he entendido mucho en clases en línea. ¿De las que yo doy o de las que tú tomas en tu escuela? O sea, eso es normal de que se te complique. Entonces, tenemos estas dos funciones. Vamos a hacer algunas operaciones con ellas para que vean cómo sería y vean que no es complicado. Si primero quisiéramos, por ejemplo, encontrar... Ah, no, otra vez está dejando de pintar. Ya, ok. Si quisiéramos encontrar, por ejemplo, primero la suma de las funciones, dijimos que la suma de las funciones sería únicamente sumar las funciones tal cual. Entonces, lo único que hay que hacer es, en lugar de f de x y g de x, poner las funciones que son y sumarlas. X más 1, más x cuadrada, más 2x menos 3. Identificamos términos semejantes, la x con la x, el 1 con el 3, y esto nos daría x cuadrada, 2x más 3x, y 2x más x, 3x, y menos 3 más 1, menos 2. ¿Ok? Y esto pues ya sería la suma de las funciones. Lo mismo aplicaría si quisiéramos encontrar, por ejemplo, la resta de f menos g. Eso sería únicamente restar las dos funciones. Y eso sería igual a f de x, que es x más 1, menos la función g de x, que sería x cuadrada más 2x menos 3. Y aquí pasa justamente lo que les decía. Como tenemos un signo menos antes de la función, este signo menos lo que va a hacer es cambiarme el signo de todos los términos de esa expresión. Por lo tanto tendría x más 1 menos x cuadrada menos 2x más 3. ¿Y eso qué sería igual? Otra vez términos semejantes. La x con la x, el 1 con el 3. Y eso quedaría menos x cuadrada menos 2x más x menos x más 4. Y ahí está la resta de funciones. Solamente para que vean el caso contrario, ¿qué pasaría si hubiéramos querido encontrar g menos f de x? Esto hubiera sido igual a g de x menos f de x, que sería igual a, ¿cuánto vale g de x? X cuadrada más 2x menos 3, menos lo que vale g de x, y g de x vale x más 1. Entonces menos x más 1. Y eso sería igual a x cuadrada más 2x menos 3, y el signo menos me va a cambiar el signo de lo que está dentro del paréntesis, por lo que tendría menos x menos 1. Y eso sería igual a x cuadrada, 2x menos xx, y menos 3 menos 1 menos 4. Entonces fíjense que cambió el resultado entre este y este,
porque lo que cambió fue que aquí era f menos x, digo f menos g, y acá era g menos f. Entonces tiene que tener cuidado porque hay operaciones de funciones que no son lo mismo una que otra. ¿Ok? Es la composición de funciones, Rick, y es justamente, ahorita hacemos un ejemplo con esa composición de funciones. Ok, entonces esto fue para las operaciones básicas, ¿no? Para multiplicación y división, pues sería exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de composición de funciones. Vamos a tomar f de x igual a x menos 3 entre 2. Y g de x igual a raíz de x. Ok, entonces yo tengo dos funciones. Y la operación que quiero encontrar ahora es, primero, f compuesta con g de x. Y después, g compuesta con f de x. ¿Ok? Juanito pregunta, si se graficaran, ¿se podría apreciar la operación en el gráfico? Pues no siempre va a ser tan fácil porque, o sea, lo que podrías graficar es una función, la otra, y luego graficar la operación, o sea, graficar la suma completa o la resta completa. Pero, por ejemplo, puede haber casos en los que tú tengas que una función, por decir algo, no sé, sea algo así, por ejemplo, que sea algo así, y tengas que la otra función sea algo así. Entonces, a simple vista no es tan fácil ver cómo va a quedar la suma. Por lo que no siempre, digamos, se podría hacer de forma gráfica. Pero una vez que hagas la suma, pues ya con cómo ya que tengas la forma de el resultado de la suma, pues tal vez a la hora de graficarla, pues ya veas que se comportaría algo así, por ejemplo, ¿no? Pero a simple vista, de forma gráfica, no siempre va a ser muy fácil realmente encontrar el resultado de las operaciones. Es lo mejor hacerlo de forma analítica. ¿Ok? Entonces, dijimos que la composición de f con g quería decir que yo iba a tomar f y a f lo iba a evaluar en g de x. ¿Qué quiere decir que yo vaya a evaluar f en g de x? Eso sería igual a f evaluado en raíz de x. Quiere decir que la función f de x, en lugar de ponerle x, voy a ponerle esta raíz de x, porque es lo que estoy evaluando, ¿no? Entonces, esto sería igual a la función f, pero en donde haya x, ahora va a haber raíz de x, por lo que tendría raíz de x menos 3 entre 2. Raíz de x menos 3 entre 2. Este es el resultado de la composición de f con g. Evaluar f de x en g de x. Y g de x vale raíz de x. Ahora, ¿cómo sería lo opuesto? G compuesto con f sería igual a g evaluado en f de x, que sería igual a g evaluado en, ¿cuánto vale f de x? X menos 3 entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en la función g, en todos los lugares donde antes había una x, ahora va a estar el término x menos 3 entre 2. Por lo que me quedaría que esto sería la raíz de x menos 3 entre 2. Porque si es raíz de x y x vale todo esto, x menos 3 entre 2, entonces quedaría de esta forma. Entonces fíjense la diferencia que hay entre ese término y ese término. Son totalmente diferentes. O sea, las raíces se aplican de forma distinta, todo distinto. Y eso se debe a que la de arriba es la composición de f con g y la de abajo es la composición de g con f. Y entonces esta es la forma en la que se utilizan esas composiciones. ¿Ok, átomos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora sí puedo morir en Plastice Sataliti. ¿Hasta aquí les queda alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Sí ayudó el curso de álgebra. Alex dice, yo creo que me servirá. Pues sí, si ya tienes una idea, sí te va a servir para después. A ver, ¿qué otras preguntas hay? ¿Puede volver a explicarlo de nuevo? Ok, ahorita lo explicamos de nuevo. ¿Y solo se pueden hacer con dos funciones? Pues sí podrías hacer más. O sea, sería, por ejemplo, tú podrías tener la composición de Z con la composición de F con G. Y si Z fuera, por ejemplo, Z es igual a X más 2. X más 2. Entonces, la composición de Z con F, con la composición de F con G, sería evaluar esto de aquí, o sea, lo que obtienes al encontrar F con G, esto evaluarlo acá, y te quedaría básicamente esto más 2. Y tú podrías otra vez componer con más, o sea, sí puedes componer de forma anidada, pero siempre tienes que ser claro cuál se compone con cuál, porque no es lo mismo Z compuesta con la composición de F con G, no es lo mismo que decir la composición de Z con F compuesta con G. Son operaciones distintas y depende de dónde esté el paréntesis. Entonces, sí puedes hacer composiciones de varias funciones, pero tienes que aclarar cuál se compone con cuál. Yo lo que no entiendo es para qué sirve prácticamente esto. Pues es que hay casos más adelante cuando quieres resolver, por ejemplo, integrales o incluso, bueno, a ver, creo que la aplicación más directa de esto es la regla de la cadena. O sea, es que la regla de la cadena es prácticamente esto. La regla de la cadena es cuando tú estás derivando funciones anidadas una con otra. Es algo muy parecido a esto. Entonces, entender esta operación que se puede realizar te va a ayudar más adelante a entender la regla de la cadena más fácilmente. ¿Qué onda, Libuki? ¿Cómo estás? La composición de funciones nunca he entendido para qué sirve en el campo práctico. Pues digo que la aplicación más directa es la derivada, se me fue el nombre. Cuando estás derivando, la regla de la cadena. La regla de la cadena es prácticamente esto, composición de funciones. Cuando lo veamos más adelante, que será, yo creo que en unas 2 semanas tal vez, cuando veamos la regla de la cadena van a ver que es muy parecido a esto y básicamente entender esto te va a ayudar a entender la regla de la cadena. Porque es que es prácticamente eso, la regla de la cadena. Le traje un juguito y unas papas. Bien, tu que es todo. ¿Qué onda? CKO09, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo llegaste a esta página? Cuéntame, por favor. Buscando seguidor de más a menos. Busco los menos. Ah, o sea, estás viendo el canal de... Te estás subiendo de abajo hacia arriba. Rick dice, también creo que podría servir para controlar cuando tienes la ecuación de un modelo y pones otra variable para cambiar su comportamiento. Eso no estoy muy seguro. Pero seguro, yo creo que sí. Es que acuérdense que muchas cosas, a lo mejor así por sí sola no tiene la aplicación así únicamente tal cual. Pero eso te puede ayudar a comprender cosas más complicadas o aplicarla a cosas más complicadas que ahora sí tendrían una aplicación real. ¿Esto va a venir en el examen? Claro que sí, Libuki. Y bueno, tomos entonces, o sea, de parte del curso, esto era todo lo que íbamos a ver hoy. Nada más le decía, esto era para terminar funciones. Las operaciones con funciones y esta composición entre funciones. Entonces ya con esto, ustedes ya, bueno, si han seguido el curso y eso, ya tienen todo lo que tienen que saber de funciones para poder pasar ahora sí a la parte de derivar estas funciones. Pero antes de pasar directamente a las derivadas, vamos a estar hablando la próxima semana del concepto de límite, porque acuérdense que las derivadas, por definición, o la forma más específica de una derivada,
es un límite. La derivada es un tipo de límite. ¿Ok? Y eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. Límites. Y ya que tengamos todo el conocimiento de límites, ahora sí, vamos a estudiar un límite en particular, que justamente ese límite en particular nos va a dar la derivada. Y dentro de límites también vamos a hablar de continuidad y discontinuidad de distintas funciones.